Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Farmacología Intermedia. El día de hoy vamos a hablar sobre la absorción y la distribución, dos puntos bastante importantes en el tema de farmacocinética. Mi nombre es Valeria Tineo Montes, soy creadora de contenido en TitaMed. Actualmente estoy cursando el segundo año de la carrera de Medicina Humana y si tienen alguna pregunta o duda acerca de este tema, pueden contactarme mediante valetineomed@gmail.com. El contenido de esta sesión le he dividido en tres puntos. El primero va a ser para hablar sobre las generalidades, donde vamos a describir los términos más importantes. Segundo punto, la absorción. Y tercer punto, distribución. Empezaremos con las generalidades. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente o qué es lo que se nos tiene que venir a la mente cuando escuchamos la palabra farmacocinética? Es lo que el organismo le va a hacer al fármaco, ¿okay? Mientras que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Una vez ya interiorizado este concepto, vamos a pasar a lo que es la absorción, que es parte de la farmacocinética, al igual que la distribución, el metabolismo y la excreción. ACME. La absorción se va a realizar desde el sitio en el que se administra el fármaco, ¿no? El ingreso de este agente terapéutico puede darse de dos formas, de manera directa o de manera indirecta, y va a ir directamente al plasma. Distribución. La distribución es el proceso de difusión o también de transporte y se va a producir desde el compartimiento vascular hacia el sitio de acción. Vamos a hablar sobre absorción. ¿A qué se refiere esta palabra? Se refiere al paso de las moléculas del medicamento desde su punto de administración a la sangre. Nosotros, para entender un poco mejor todo lo que comprende a la absorción, tenemos aquí a las vías de administración. Las vías de administración van a ser dos: vía enteral y la vía parenteral. La vía enteral es la más común, es la más usada. Por ejemplo, por la boca es el método más simple. Se puede deglutir o colocarse bajo la lengua y esto va a facilitar lo que es la absorción directa. Va a ir al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, hacia el torrente sanguíneo. De la vía enteral tenemos por vía oral y por vía sublingual. Por vía oral es a través de la boca, ¿no? Como lo he explicado antes, se autoadministran de forma rápida y sencilla. Además también algo curioso es que se reduce el número de infecciones sistémicas que claramente estas podrían producir y complicar muchísimo el tratamiento de nuestro paciente. ¿Qué es lo que pasaría si hay una sobredosis por vía oral? Se puede combatir, ¿no? Porque hay un antídoto como el carbón vegetal activado. Dentro de esta vía existen lo que son las preparaciones, como los preparados con capa entérica y los preparados de liberación prolongada. Los preparados con capa entérica es que cuando el fármaco, ¿no?, tiene esta capa, puede soportar la acción que van a ejercer las enzimas del estómago, ¿ok? Pero sí se van a llegar a disolver en la parte superior de lo que es el intestino delgado y con bastante facilidad, ojo, también va a proteger a lo que es el fármaco del ácido estomacal, ¿no?, contra el ácido estomacal. Ahora tenemos a los preparados de liberación prolongada. Estos van a mantener las concentraciones dentro de un intervalo terapéutico que es aceptable y va a ser por un periodo bastante largo. También tiene cubiertas que van a controlar la rapidez de liberación del medicamento, desde la cápsula o píldora hasta el organismo. Tenemos luego a la vía sublingual. Nosotros al colocar el fármaco bajo la lengua, ¿no?, se va a difundir en lo que es la red capilar, ¿no?, a la red capilar. Y la penetración va a ser directa. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando hace una PPT atrás, ¿no?, que la absorción se puede dar de dos formas, de manera directa e indirecta? Bueno, la sublingual va a tener una penetración que va a ser directa. ¿A dónde? A la circulación sistémica. Hay ciertas ventajas de esta vía. Por ejemplo, la absorción rápida, la comodidad de administración y la baja incidencia de infecciones. Por último, tenemos a la vía parenteral. Esta
esta vía va a introducir al fármaco también directamente a la circulación sistémica. Esta vía es utilizada para los fármacos que no se absorben de una forma correcta, ¿no? en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la heparina, ¿no? Que es un fármaco anticoagulante. También es en pacientes que necesitan un comienzo rápido de acción, ¿no? Y también a los que se les dificulta tomar medicamentos por vía oral, ¿no? Posee una mayor biodisponibilidad, ¿no? El término de biodisponibilidad lo vamos a ver más adelante, pero les voy diciendo desde ya, ¿no? Que posee una mayor biodisponibilidad porque no va a haber metabolismo de primer paso. Ahora, también sobre el metabolismo de primer paso lo vamos a ver en el video de metabolismo y excreción. Hay unas vías parenterales que son bastante importantes, ¿no? La intravenosa, que es la más común, posee un efecto rápido. La intramuscular, que se disuelve lentamente. La dosis es mantenida pues, ¿no? Durante un periodo prolongado. Y la subcutánea, que no se debe administrar con fármacos que llegan a causar irritación. ¿Y por qué? Porque es lo más probable que produzca un dolor intenso. Aquí tenemos otras vías y las voy a describir, ¿no? Por ejemplo, la inhalación oral, intranasal, pero la inhalación oral tiene un patrón de absorción que se puede presentar una absorción sistémica que es rápida, ¿no? Pero esto a veces llega a ser deseado, como a veces no. Las ventajas es que tiene un efecto inmediato, ¿no? Tiene una gran superficie de absorción, es ideal para lo que son los gases y pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Tiene un efecto localizado en los pulmones y también tiene menor efectos colaterales sistémicos. Pero así como hay ventajas, siempre hay desventajas. La desventaja es que es una vía adictiva, ¿no? Que este medicamento va a entrar, ¿no? Cuando uno consume el medicamento, que va a entrar, pero va a ser rápidamente al cerebro. Así que va a haber una cierta dificultad también para regular las dosis y también para usar inhaladores. Si bien es cierto, sí llega a haber un riesgo de irritación tisular. Por ejemplo, los anestésicos generales, los antiasmáticos, ¿no? Tenemos aquí a la intratecal, la inyección intratecal, ¿ok? También es cuando se requieren efectos locales rápidos, se introduce el medicamento directamente en el líquido cefalorraquídeo. Las ventajas de esta vía, de utilizar esta vía, es que va a haber una administración a órganos blancos, ¿no? Y como ya lo había mencionado anteriormente, va a haber un inicio rápido. Sin embargo, puede producirse el riesgo de infección, puede haber bastante dolor y la imposibilidad de recuperar el fármaco. Ejemplos, ¿cuál sería un ejemplo? El metotrexato, ¿no? La anfotericina B intratecal. También tenemos aquí a la vía tópica. Esta vía tópica tiene esta ventaja. Va a haber un efecto local sobre la superficie de la piel. Desventaja, que solamente va a ser eficaz en lo que son las capas superficiales. ¿Okay? Ejemplos, las cremas, ¿no? Lo que siempre nosotros vemos, preparaciones vaginales, ¿no? Acá tenemos la transdérmica, ¿no? El parche transdérmico. Tiene el patrón de absorción que sigue esta vía es que va a ser lenta y también sostenida. La ventaja es que va a evitar lo que es el metabolismo de primer paso. Y esto es conveniente, también porque va a ser indolor, o sea, no va a haber ningún dolor. Es ideal con medicamentos o para medicamentos que poseen una poca biodisponibilidad, ¿no? Hay una baja biodisponibilidad oral, ¿no? Y que se van a eliminar rápidamente del cuerpo. Luego, las desventajas es que este paciente o esta paciente puede llegar a tener alergia a los parches mediante una irritación, ¿no? Puede también haber un retraso en la liberación hacia el sitio de acción farmacológica y va a estar limitado a unas dosis diarias, pero que van a ser bajas. Por ejemplo, la nitroglicerina, ¿no? Entonces, esas serían las ventajas y desventajas, sí, un ejemplo de parche transdérmico, ¿no? Por último, tenemos a la vía rectal.
El patrón de absorción que posee esta vía es que, bueno, va a depender del medicamento. La mayoría se va a absorber de una forma incompleta y la minoría, muy pocos medicamentos, van a ir directo a la circulación sistémica. Las ventajas de esta vía también es que se va a producir lo que son los efectos locales en lo que es la mucosa rectal. Va a evitar el metabolismo del primer paso, pero de una forma parcial, no es de una forma total, un 50% aproximadamente. Y también va a evitar la destrucción por el ácido gástrico. Las desventajas es que la absorción va a ser incompleta, va a ser muy baja y el fármaco puede llegar a irritar la mucosa rectal. Por ejemplo, los laxantes, supositorios, antiemetéticos. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre los factores que determinan la absorción. Aquí yo puse 4 puntos, hay más claro, pero yo he considerado estos. Por ejemplo, a mayor superficie de contacto, ¿no? A mayor superficie de contacto del fármaco va a producirse una mayor absorción. La naturaleza, nosotros tenemos que saber la naturaleza del fármaco, si es ácido o básico, y también el pH del medio de disolución, la velocidad de disolución del medicamento y también que a mayor gradiente de concentración va a ser muchísimo más rápida la absorción. Ahora vamos a ver el término que ya había mencionado anteriormente, que es la biodisponibilidad. Esta indica la velocidad y la cantidad de la forma inalterada, ¿no? Que no está alterada, ojo, inalterada de un fármaco, ¿no? Que va a llegar a la circulación sistémica. Por lo tanto, ¿no? Va a estar disponible para acceder a los tejidos, porque necesitamos que acceda a los tejidos y de esa forma que produzca el efecto que nosotros requerimos o deseamos. Si bien es cierto, no todo es color rosa, entonces va a haber causas de baja biodisponibilidad. Por ejemplo, el tiempo que tarda el estómago en vaciarse, la acidez, o sea, el pH del estómago, y la rapidez con la que el fármaco se desplaza a través del tubo digestivo. Aquí he puesto una tablita con algunos ejemplos por vías, mediante vías, ¿no? Intravenosa, intramuscular, subcutánea, y la biodisponibilidad, las características también. Algunos datos extras también es que la absorción y la biodisponibilidad del fármaco llegan a resultar afectadas por ¿quiénes? Por los alimentos, por otros fármacos o también por trastornos digestivos. Por ejemplo, los alimentos con un alto contenido de fibra y los suplementos de calcio pueden unirse a un fármaco y evitar su absorción. La absorción del fármaco puede también reducirse debido a la diarrea y a la administración de laxantes que aceleran el paso de sustancias por el tracto gastrointestinal. Aquí ese es un cuadro resumen donde acá vemos las rutas de administración, ¿no? Oral, rectal, sublingual, intramuscular, subcutánea, nasal, tópica, pulmonar. Absorción, aquí está la biomembrana. Luego pasan a la circulación sistémica, y el siguiente paso es el metabolismo, ¿no? Aparte que ya se distribuyen, ojo, se distribuye, pero es después el metabolismo, regresa a la circulación sistémica y por último va a la eliminación. Claramente aquí hay unos pasos más, que es la interacción con el receptor, pasa también por la biomembrana y por último la respuesta biológica. Ok, ahora hablaremos de distribución. Entonces, como les seguía diciendo, vamos a hablar de lo que es la distribución. La distribución, ¿no? Va a tener fases, pero antes de eso tenemos que definirlo. La distribución es un proceso de difusión o también de transporte que ahí se produce, ¿no? Se va a producir desde lo que es el compartimiento vascular hacia lo que es el sitio de acción. Y ojo, aquí se va a producir esto mediante procesos reversibles, ¿ok? Pasando de lo que son a través de membranas biológicas y se van a unir a diversas macromoléculas. Las fases de la distribución, como les digo, son dos. La primera fase es la distribución del fármaco en el leg y en el lacto, ¿no? En minutos se va a difundir a los órganos que son los órganos mejor perfundidos, por ejemplo, el riñón,
el corazón, el hígado. Y la segunda fase es dependiente del flujo sanguíneo regional, ¿no? Después de la fase inicial va a quedar una cantidad para los tejidos de depósito, tejidos susceptibles o activos en donde se encuentran los receptores con los cuales interaccionan los fármacos. Tenemos algunos factores que influyen en la distribución, por ejemplo, el flujo sanguíneo y de la afinidad por las proteínas tisulares y plasmáticas. La fracción libre del fármaco difunde el compartimiento vascular hacia el intersticio, ¿no? El compartimiento vascular hacia el intersticio, en donde va a entrar en contacto con las proteínas de este espacio y también con las proteínas tisulares del organismo o de los... Acá. La distribución en los tejidos. Este es el último punto. El fármaco, que ya está disuelto en la sangre, pasará de los capilares a los tejidos. ¿Okay? De los capilares a los tejidos. Este paso va a depender de las características del fármaco, por ejemplo, el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, el grado de ionización. Un fármaco muy liposoluble va a acceder mejor a estos órganos, por ejemplo, cerebro, corazón, hígado, riñones, ¿no? Va de alguna u otra forma a demorar un poquito más, ¿no? Va a ser más despacio al músculo y mucho más lento cuando sale la grasa. Si es menos liposoluble, va a tener cierta dificultad. Así que este fármaco, sí, como les digo, ¿no? Si es menos liposoluble, va a llegar correctamente a los tejidos, pero tejidos cuyos capilares son ricos en hendiduras intercelulares, o sea que van a permitir el paso de sustancias con elevado peso molecular, pero va a tener dificultad para acceder a los tejidos que carecen de ellas, ¿no? Como en el sistema nervioso central. También acá tenemos el volumen de distribución. Este volumen de distribución relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática resultante. Considera al organismo como un único compartimiento homogéneo en el que se distribuye el fármaco y va a ser bastante útil en los casos de sobredosis, ¿no? Para estimar la cantidad de droga en el cuerpo que tenemos que calcular. Por último, para evaluar la factibilidad de una diálisis para extraer la droga del cuerpo. Volumen de distribución se puede calcular dosis sobre concentración plasmática o también la cantidad del fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática del fármaco. La bibliografía utilizada en esta sesión ha sido el libro Rand y Dale, Harvey, Goodman and Gilman y los manuales MCD. ¿Ok? Aquí pueden encontrarlos. Yo les recomiendo muchísimo estos dos primeros libros y el manual MSD, especialmente porque tienen información bastante sintetizada. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.